Muy bien amigos, ahora tenemos una tablita de datos agrupados. Veamos cómo calcular un cuartil, en este caso el cuartil 3, en una tabla de datos agrupados. Lo primero que tendríamos que hacer es calcular la posición de nuestro cuartil. Entonces utilizamos la fórmula K multiplicado por N dividido entre 4 porque se trata de cuartiles. Ya esta fórmula la conocemos porque la estábamos revisando con datos no agrupados. Bueno, para el cálculo de la posición del cuartil 3, entonces decimos K va a adoptar el valor de 3 multiplicado por N, que es la cantidad total de datos. Tendríamos que sumar 7 y 8 son 15, y 10 son 25, y 13 son 38, y 12 son 50 datos. Vamos a colocar por aquí N es 50. Entonces, por 50, dividido entre 4. Hacemos la operación y es 37,5. 37,5 podríamos entenderlo como 38 redondeado al entero superior. Este número no es el cuartil 3, es la posición que ubica el cuartil 3. Este número lo vamos a ubicar en la frecuencia acumulada, en esta siguiente columna, luego de la frecuencia absoluta. A ver, aquí debemos buscar el entero superior que pueda decirse que contiene a este número. El 7 no contiene el 37,5. El 15 tampoco lo contiene. El 25 tampoco lo contiene. Pero el 38 ya tiene anterior al 37,5. Entonces decimos, esta es la posición para nuestro cuartil 3. Vamos a señalarlo aquí. Cuartil 3 va a estar en este intervalo. Ahora vamos a aplicar la fórmula para el cálculo de un cuartil en un conjunto de datos agrupados. Y muy bien, aquí hemos colocado entonces la fórmula que tenemos que utilizar. Hablemos del cuartil 3 en este caso. El cuartil 3 tiene el siguiente valor. LI, límite inferior del intervalo que estamos determinando como intervalo del cuartil. En este caso, este es el intervalo. El límite inferior es 64. 64. Le sumamos la amplitud. CI es la amplitud del intervalo. De 64 a 80, podríamos hacerlo simplemente restando 80 menos 64. Bueno, de 64 a 80 hay 6 de amplitud. Entonces decimos más 6, esto multiplicado por, si ustedes se fijan, esta partecita es la misma que ya habíamos determinado y habíamos dicho que era 38. Coloquemos entonces el 38 ahí, menos FI, F mayúscula, I menos 1, quiere decir la frecuencia acumulada anterior a la del intervalo que estamos trabajando. Si la frecuencia acumulada del intervalo que estamos trabajando es 38, pues la anterior sería 25. Entonces menos 25. Todo esto dividido entre la frecuencia absoluta. FI minúscula es frecuencia absoluta del intervalo donde está ubicado nuestro cuartil 3. En este caso es 13. Ya tenemos todos los datos reemplazados, solo nos queda operar. Y entonces decimos 38 menos 25 es 13. 13 entre 13 es 1. Todo esto es 1. 1 por 6, 6. Entonces 6 más 64, ese sí es el valor de nuestro cuartil 3, 70. ¿Qué quiere decir este 70? Que todos los números que estén por encima de este valor van a estar en el 25% superior de todos estos datos. Es decir, todos los que están por encima de 70, podríamos hablar del 71, 72, 73, hasta el 96. Todos esos datos van a estar en el 25% superior.